manifestarles que justamente dentro de la malla curricular del contenido de la asignatura de educación vial, en la cual nosotros no vamos a aprender muchos conceptos, sino vamos a relacionar, vamos a referenciarlos, vamos justamente a perfeccionarlos, por cuanto la educación vial siempre ha estado relacionada con el diario vivir, desde la infancia, podríamos decirlo. Siempre hemos escuchado lo que son aquellos conceptos que ya les voy a manifestar. Justamente dentro de lo que es la malla curricular, la asignatura de educación vial contempla 40 horas académicas, dentro de las cuales nosotros tenemos que recordar que justamente tenemos que cubrir 4 unidades en ese campo, es lo que se ha definido, ¿no? Tenemos justamente que el objetivo de la asignatura de educación vial es justamente responsabilizar a quienes, a ustedes, futuros conductores profesionales, que también hemos sido y seremos en todo momento peatones, haremos el rol de pasajeros, justamente el cumplimiento de la ley y las normas establecidas para el tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial, justamente adecuando o aplicando a una conducta correcta en este sentido. Como ustedes pueden observar, tenemos ya la lámina, la unidad 1, el contenido que vamos a revisar. En la unidad 1 tenemos como tema principal los factores en el sistema vial y tránsito. Se ha categorizado justamente a estos factores en 3 factores fundamentales. Tenemos el factor humano, ¿sí? Viendo justamente los derechos y obligaciones. Dentro del factor humano en el sistema vial tenemos el agente de tránsito, el peatón, el pasajero, el ciclista o motociclista también, o justamente el triciclista, y finalmente tenemos el conductor. Dentro del factor vial tenemos que manifestar justamente que existen estos 3 factores que deben conjugar en una relación armoniosa: el factor humano, el factor vial y el factor ambiental. El factor vial, justamente como su nombre lo indica, y no es una redundancia, guarda relación justamente con la clasificación de las vías, al tratarse de estas como vías urbanas, vías perimetrales, vías rurales o autopistas, ¿no? Y finalmente, el factor ambiental, justamente que guarda relación con el tema de la climatología, justamente los factores que parecerían imperceptibles en un momento dado, pero dada la circunstancia del tiempo en que nosotros estamos conduciendo, las horas que tal vez estamos detrás de un volante o las circunstancias adversas en las cuales nos desenvolvemos, pues hay que tener mucho cuidado con lo que son las variaciones del clima, la presencia de la lluvia, la presencia de niebla o de neblina, la acción de los vientos laterales, los efectos del sol o del calor, esto quiere decir a la sensación térmica, a la percepción visual, la presencia de nieve o hielo sobre los caminos, que en el Ecuador sí tenemos esta presencia en sectores determinados, y por supuesto, algo que hemos tenido que pues, conciliar en los últimos tiempos, lo que es inclusive la ceniza volcánica. Dentro de la malla curricular también tenemos nosotros que ver la segunda unidad. En esta se ha categorizado o se ha definido o se ha establecido lo que son explícitamente las señales de tránsito. Y las señales de tránsito, así mismo como ustedes pueden observar, son 5 en esencia, ¿no? Dentro de este tema, el objetivo justamente es reconocer los tipos de señalética para conducir correctamente por las diferentes vías, justamente con la finalidad de que la educación vial justamente viene o proviene de la seguridad vial. Entonces, al buscar o propender una seguridad vial, pretender que el conductor sea un conductor defensivo, justamente va a ayudar a evitar accidentes y siniestros en las vías. Dentro de estos factores, señales de tránsito que les habíamos dicho, teníamos, por ejemplo, las luminosas. Y hablando de las luminosas, tenemos justamente los semáforos y también las luces de los vehículos, o por supuesto también
la señalización reflectiva de las vías. Tenemos asimismo dentro de las señales de tránsito aquellas acústicas, que son, por ejemplo, los silbatos o pitos de los agentes civiles de tránsito. Tenemos las bocinas o claxon de los vehículos. Tenemos también las sirenas de aquellos vehículos de emergencia. Tenemos asimismo que recordar que las señales de tránsito también son manuales, ¿no? Son justamente las señales manuales y corporales de los agentes civiles de tránsito y, por supuesto, también señales manuales que realiza el conductor cuando, por razones insospechadas o imprevistas, en algún momento nosotros podemos quedar con nuestros sistemas de luz del vehículo sin funcionamiento, ¿no? Entonces tenemos que acudir también a las señales manuales, que el resto de conductores tienen que saber percibirlas e identificarlas. Tenemos también dentro de las señales de tránsito justamente aquellas señales horizontales que son justamente, ¿qué? Aquellas que están marcadas sobre la calzada, son también de orden longitudinales, transversales, son también símbolos, leyendas u otras marcas que justamente ayudan a dirigir el tránsito en ausencia de las anteriores que se han manifestado. Y finalmente también tenemos las señales de tránsito verticales, aquellas que justamente ustedes pueden observar en la imagen, y de estas hay tres tipos, ¿no? Hay aquellas reglamentarias, ¿sí? Preventivas y, por supuesto, informativas. Esto en cuanto tiene que ver a la unidad 2, que también comprendería 10 horas más de clases académicas, ¿no? Es importante también recordar que nosotros como conductores profesionales tenemos que ser responsables y prudentes justamente en el comportamiento correcto, justamente para mejorar con ello la movilidad. No solamente es pensar en el conductor, hay que pensar, como ustedes están observando en esta imagen, también la seguridad del peatón o de otros usuarios en las vías. Dentro de la malla que tenemos de conocimientos que recordar o reafirmar, tenemos justamente la seguridad vial. La seguridad vial justamente guarda relación con 4 aspectos fundamentales y podría surgir por ahí alguno más, tendríamos que analizarlo también. En este caso, el objetivo de la unidad número 3 de la seguridad vial justamente busca que se prevengan los accidentes de tránsito y también minimizar los efectos de estos, ¿no? Los efectos de esto y justamente poner en práctica lo que ustedes dijeron en la presentación, poner en práctica las normas reguladoras de tránsito y también poner todo el énfasis, toda la responsabilidad para nuestro actuar como usuarios de la vía pública, ¿no? En este caso tenemos que ver que cuenta el comportamiento en la conducción de nosotros, ¿no? Es decir, podríamos caer en pequeños defectos como la negligencia, como la imprudencia, como la impericia y también como la inobservancia. Hay que ver algunos aspectos por los cuales nosotros caemos involuntariamente en muchos de los casos que suele suceder en este tipo de comportamientos inadecuados. Tenemos también para reforzar un poquito la seguridad vial que tenemos que guardar el cumplimiento de las reglas de seguridad, ¿no? Como por ejemplo el momento de que nosotros estamos circulando y existe también dentro de estas reglas de seguridad una pequeña fórmula que se ha desarrollado de acuerdo a las investigaciones en las cuales ustedes, ¿qué deben hacer? Deben primero revisar su entorno, ¿sí? Verificar que no exista posibilidades de efectuar algún daño a terceros, señalizar lo que usted va a realizar y, por supuesto, consecuentemente, la maniobra. 3 pequeños pasos que nos ayudan a evitar justamente malos momentos, sería la palabra, ¿no? Justamente también dentro de otro de los aspectos que tenemos que guardar para propender a la seguridad vial están justamente las regulaciones y prioridades. Por ejemplo, hay que ver qué acciones tenemos que tomar, por ejemplo, en las intersecciones, qué precauciones debemos tomar para hacer los virajes,
qué medidas hay que tomar para realizar los adelantamientos y rebasamientos, a qué se considera adelantar, a qué se considera rebasar, cuáles son las maniobras indicadas para cuando usted esté en un redondel, o está dentro o está por ingresar a este redondel, y por supuesto también los estacionamientos, que es algo muy importante, ¿no? Dentro de la práctica, ustedes van a hacer mucho énfasis en lo que es el estacionamiento. Y finalmente, dentro de los factores que ayudan a la seguridad vial, tenemos justamente algo que es muy importante, que siempre nos han dicho: una velocidad adecuada, una velocidad correcta, no sobrepasar el límite de velocidad permitido. En este caso, pues por supuesto también tenemos que ver el límite de velocidad que se le permite al tipo de vehículo y en la zona perimetral por la cual usted está circulando, ¿no? Tenemos ahí que calificar a los vehículos como livianos, que es lo que nos compete a nosotros como licencia tipo C, las limitaciones que tienen también los vehículos pesados y por supuesto aquellos vehículos considerados como extra pesados. Y finalmente, dentro de esta malla de contenido que tenemos que analizar, tenemos justamente lo que les había manifestado antes, ¿no? El objetivo de afirmación de la seguridad vial, de la educación vial, justamente es que nosotros seamos conductores defensivos. El conductor defensivo es lo contrario al conductor agresivo. El conductor agresivo, por razones de terceros, por situaciones que están en su mente, que le están afectando a su salud, procede de esa manera. Por lo tanto, una recomendación extra y adicional antes de iniciar con las sesiones formales de capacitación es que nosotros, para ser conductores responsables, tenemos que estar sanos física y mentalmente. ¿Sí? Esa es una recomendación adicional. En el caso de la conducción a la defensiva, tenemos que justamente buscar a propender a hacer nuestros la práctica de los hábitos que les permita o nos permita anticipar las situaciones de peligro de terceros, de otros usuarios. Siempre hay que identificar oportunamente y tratar de mitigarlas. En este caso tenemos, por supuesto, que revisar dos factores, dos aspectos que guardan relación con la conducción a la defensiva. Por ejemplo, la estrategia de un manejo defensivo. Tanto nos han hablado o hemos escuchado, alguna persona nos habrá recomendado, nos habrá dicho, nos habrá mencionado lo que es el manejo defensivo. Pero bueno, ¿de qué se trata, no? Es que nosotros tenemos que darnos cuenta e identificar, por ejemplo, que cuando estamos conduciendo hay algunos ángulos muertos, ¿no? Relacionado con zonas en las cuales está fuera de nuestro alcance. Tenemos también las reacciones y decisiones que son instantáneas y, por supuesto, la famosa regla de los 3 segundos, que nos ayuda justamente para hacer lo que son los adelantamientos y rebasamientos. En este caso también tenemos que ver, dentro de la conducción a la defensiva, que van a haber ciertos factores que tenemos que evitar por tratarse de ser factores adversos en la conducción. Por ejemplo, sea por ingesta de alguna bebida o alimento en particular, o por la falta de descanso, nosotros hemos tenido que, por obligaciones laborales, por prioridades personales, lanzarnos a la carretera, a la conducción, y esto conlleva justamente a la aparición de la fatiga, del sueño o de microsueños, la aparición del famoso estrés, que viene incluso en el tema del laboral, personal, pequeñas y fugaces pérdidas en la visión, distracciones porque no nos dedicamos exclusivamente a la conducción, estamos conversando con alguien, o estamos hablando por celular, o estamos manejando un dispositivo electrónico, y eso también afecta en temporalidad a lo que en algún momento vamos a revisar. También con ello, problemas personales o cosas o preocupaciones laborales también justamente provocan alteraciones de orden emocionales, y lo que les decía, ¿no? El origen de todo esto también podría ser, aunque hay que guardar mucho cuidado, porque no solamente al hablar de sustancias estupefacientes y psicotrópicas estamos hablando exclusivamente de
sustancias sujetas a fiscalización, ¿no? A veces hay medicamentos que deben ser proveídos o provistos justamente por un médico, o a veces la ingesta de un exceso de estos porque sentimos malestar, estamos cansados, estamos agotados, acudimos a ellas y es un error, por cuanto existe la recomendación inclusive dentro de los empaques de estas medicinas que deben ser dosificadas con una supervisión médica, ¿no? Entonces, todo ello hay que analizarlo en algún momento. Bueno, continuando con esto, nosotros, como ustedes se pudieron dar cuenta, y esto es para todas las asignaturas, tenemos justamente herramientas disponibles en la plataforma Moodle, que ya terminando esta exposición, si ustedes tienen alguna duda, vamos a ingresar también a la plataforma Moodle, que es sumamente muy fácil. La plataforma Zoom en la cual nosotros estamos justamente haciendo esta actividad y lo haremos por las 20 sesiones que tenemos que conectarnos. Y finalmente también habrá actividades, unas de intraclase y otras autónomas, que como ustedes pueden darse son tareas, foros, debates, ensayos, etcétera. Y resoluciones de algunos test, ¿no? Que eso nos han solicitado de parte de las autoridades para poder justamente hacer una valoración mucho mejor de lo que ustedes están haciendo. En este caso, nosotros tenemos que justamente revisar en la plataforma Moodle a posterior que ustedes cuentan con 10 guías de aprendizaje en razón de las 10 semanas planificadas y puestas a consideración en el cronograma, y hay que revisar siempre para cada realización de cualquier actividad contenida pues en esta guía de aprendizaje, la rúbrica, que es muy importante para que ustedes sepan qué es lo que nosotros estamos evaluando. No es una evaluación al azar, no es una evaluación por simpatía o una evaluación por el genio o el carácter que ese día tenga el docente, sino que nosotros mismos hemos elaborado una rúbrica en la cual usted sabe conscientemente en algún momento, cuando revise su evaluación, su nota, sabe cuáles van a ser sus errores o sus fallos. Por lo tanto, para evitar algún tipo de inconvenientes a futuro, mejor es recomendable que ustedes revisen y lean siempre estas rúbricas que vienen adjuntas en las guías de aprendizaje junto a cada una de las tareas que se tiene previsto, ¿no? Entonces, eso se ha puesto a consideración de ustedes.